agarrarse rojos de espantajo sus calzones que ahora entran los colorados de Bolivia. A ver, yo creo que era una buena idea y varios historiadores militares de nuestro país, de Bolivia, coinciden en que era una idea bastante viable y que de haber sido ejecutada de una buena manera hubiese tenido un buen efecto. De lo que se trataba era de no pelear directamente en Tacna, es decir, tener una batalla defensiva. Inclusive tenemos evidencia de que los propios mandos sabían que era imposible de ganar, ¿no? Entonces de lo que se trataba era de sorprender en alguna parte al ejército chileno como se había tratado de sorprender al ejército chileno en el Valle de Sama. Entonces de eso se trataba, de no esperar estáticamente, sino de realizar alguna maniobra para poder sorprender al ejército chileno. ¿Por qué? Porque falsas o no falsas las noticias acerca de la cantidad de efectivos que tenía el ejército chileno, era evidente que la cantidad de tropas que tenían los aliados no se podía comparar con la cantidad de tropas que tenía el ejército chileno. Entonces, la idea era buena. El tema es que repetidamente se escogió durante toda la Guerra del Pacífico guías que eran tremendamente malos. Y bueno, estos guías que tuvieron una actuación pésima también después de la batalla de San Francisco, vuelven a repetir esa actuación en este momento, justo antes de la batalla de Tacna. Se pierden, hacen que se pierda el ejército y solamente la retaguardia llega a tomar contacto con el ejército chileno, pero esa retaguardia realmente en el contacto que tuvo con el ejército chileno ocasiona la sorpresa para que comience un fuego cruzado en el que hay inclusive fuego amigo dentro del ejército chileno. Entonces, eso nos da una muestra de que bien ejecutada la maniobra hubiese podido resultar en un bien mayor para la alianza. Quería agregar algo más. Sí, el tema del clima y es la famosa neblina de la Camanchaca, ¿no? Que sucede al principio del día, es decir, las últimas horas de la madrugada. Uno puede estar caminando con el cielo estrellado, completamente estrellado, y de repente, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, aparece una neblina que se conoce en la zona como la Camanchaca. Entonces, este pudo ser el factor determinante para que finalmente los arrieros, los guías peruanos se pierdan y no pueda llegar el ejército aliado a tomar con el enemigo de la forma en la que estaba previsto que se haga. Ahora, entiendo que la información no estaría tan errada. La información que se recibió fue que el ejército chileno estaba por los 22,000 hombres o superando esa cantidad. Entendemos que después en la batalla se van a presentar un poco más de 19,000 hombres para combatir, pero creo que la cifra que dan en realidad esta vanguardia, esta especie de vanguardia que transportaba el agua de parte de los chilenos, creo que no está tan alejada de la realidad. En realidad, yo no lo tomaría como algo excepcional, digamos, este tema de marchar desde las 0 horas y después retornar. El primer grupo llegó alrededor de las 6 de la mañana, el segundo grupo, la retaguardia, la que entró en contacto con el ejército chileno, llegó al campamento a las 7 de la mañana. No lo tomaría como algo definitivo, es decir, muchas veces el ejército boliviano ha marchado todo el día, ¿no? En este momento se me viene a la memoria, poco antes de la batalla de Montenegro, el ejército boliviano marcha 140 kilómetros y en realidad marcha 120 kilómetros y después combate por 20 kilómetros más antes de obtener la victoria sobre el ejército argentino y eso sucede durante todo el día. Entonces, cuando sucedían este tipo de batallas era parte de lo que se esperaba que sucediese, ¿no?
no se esperaba que la batalla sea simplemente el enfrentamiento y que ahí terminase, ¿no? Se suponía que debía haber alguna marcha, de repente enfrentamiento, otra marcha, otro enfrentamiento, es decir, era de la experiencia del ejército boliviano. Entonces yo no lo tomaría como algo excepcional, ni que los soldados hayan estado demasiado cansados o nada por el estilo, ¿no? La propia adrenalina del momento seguramente los tenía despiertos todo el tiempo. Habiendo llegado al campamento, la batalla propiamente dicha va a comenzar alrededor de las 9 de la mañana, entonces hay suficiente tiempo como para poder, digamos, descansar una hora, comer, después alistar las cosas que sean necesarias. Tampoco es que la cosa sucedió inmediatamente, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero es quitarle el dramatismo en realidad al Lo que nosotros entendemos de este momento es que realmente fue inocuo para ambos bandos. ¿Por qué? Porque las personas, los sirvientes de la artillería, tanto de la artillería chilena como de la artillería aliada, todavía no habían aprendido a manejar la munición shrapnel de la artillería Krupp. ¿Cuál es la particularidad de esta munición shrapnel? Es que no explota al contacto con el objetivo. Lo que hace esta munición es explotar cuando está todavía en el aire, un poco antes de alcanzar el suelo, alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el propósito? Obviamente que la onda expansiva genere una mayor cantidad de bajas en el adversario. Y realmente era un avance significativo en lo que se refiere a manejo de artillería, pero ninguno de los bandos, sus sirvientes, podía manejar adecuadamente este nuevo artilugio que se había desarrollado. Entonces, la munición shrapnel caía, se enterraba en la arena, explotaba y básicamente hacía muy poquito daño o ningún daño en realidad. Entonces, este momento de bombardeo de artillería fue prácticamente inocuo para ambos bandos. No significó ganancia alguna para nadie. Inclusive hay anécdotas, ¿no? Inclusive hay una anécdota de una rabona que ve caer una de estas municiones, la ve explotar y la mira como diciendo, ¿y qué cosa es esto, no? Y vuelve entre aplausos. Pero era eso. Lo que pasa es que ninguno de los bandos todavía había aprendido a manejar este tipo de munición, que es tremendamente devastador si es que se sabe utilizar bien. En realidad, hay un error inicial que se comete en todo el ejército aliado. Y el error inicial es el de desplegar guerrillas, es decir, una especie de vanguardia en donde habían soldados no alineados, sino sueltos, que están delante de toda la línea aliada que está en forma de arco, como bien podemos ver en el gráfico. Esta tendencia a mandar guerrillas, obviamente era una medida que era entendible en la década de los años 30 o quizás inclusive en la década de los años 40, pero ya no para fines de la década de los años 70 o para principios de la década de los años 80, ¿no? Entonces se mandan estas guerrillas, los amarillos de Sucre y el Viedma están desplegados en guerrilla en principio. Otras unidades en otros sectores también están desplegadas en guerrilla, de tal forma que en el momento en el que llega el contingente, los primeros contingentes chilenos que llegan en bloque, porque esta fue la decisión de Baquedano, del comandante chileno, ataque frontal y ataque sólido. Es el ataque más prosaico que puede haber en el mundo, pero es el más duro, ¿no? El más difícil de poder detener cuando viene con mucha fuerza. Entonces, lógicamente, las guerrillas en esas circunstancias no son capaces de resistir el embate de bloques sólidos
los bloques sólidos en los que está llegando el ejército chileno, que así los ha mandado su comandante, en bloques perfectamente sólidos, ¿no? Entonces, hacen la lucha en ese momento y se van replegando, que es lo que tiene que suceder normalmente con las guerrillas que están desplegadas, pero como ya he dicho antes, este tema de las guerrillas era de una guerra pasada, y habían pasado 40 años de la utilidad de desplegar guerrillas. Entonces, este movimiento recesivo que tienen las tropas bolivianas no es bien recibido precisamente por los que están mirando detrás, y ocasiona en ese momento vacilación de algunas unidades dentro de la línea aliada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende que precisamente esa es la función de las guerrillas, ¿no? Hacer un primer contacto y luego replegarse sobre la línea principal. Pero yo creo que eso fue tremendamente nocivo, especialmente para los amarillos de Sucre. ¿Por qué? Porque estos bloques chilenos que venían llegando con mucha fuerza frontalmente, realmente afectaron al batallón en su conjunto y le ocasionaron muchas bajas. Ese es un error inicial que se tiene, y desde ese primer momento sí fue notorio que el ejército chileno iba a utilizar el gancho de izquierda, ¿no? Es decir, iba a poner el mayor esfuerzo, el principal esfuerzo en el lado izquierdo, y a partir de ese momento ya Camacho comienza a negociar que se le transfieran más fuerzas hacia su sector. ¿Por qué? Porque el ejército chileno estaba empujando en ese lado precisamente. Ya, a ver, no hay repliegue de los amarillos. No. No hay repliegue, ¿por qué? Porque el 83% del batallón perece. El 83%, o sea, ya no queda batallón después de este primer enfrentamiento. ¿Y a qué se debe? Precisamente a que se adelantan guerrillas en lugar de adelantar bloques. ¿Por qué? Porque el ejército chileno estaba atacando en bloques. Entonces, un bloque solamente puede ser contenido por otro bloque, no puede ser contenido por guerrillas. Las guerrillas en las que se ha desplegado buena parte del Sucre hace que su resistencia haya sido muy valiente, pero al final ineficaz. Y es por eso que sufre 83% de muertes el Sucre. ¿Quién estaba al lado del Sucre? Estaba el Vietma. El Vietma, una vez que el Sucre ha sido prácticamente destruido, lo que le queda es retroceder. Retroceder no es dispersarse. Retroceder no es dispersarse, es lo natural que tiene que suceder. Para evitar ser envuelto, entonces el Vietma lo que hace es retroceder. Y lógicamente allí parece que se produce el contacto con el Victoria, ¿no? Es el Vietma, no el Sucre, el Vietma el que entra en contacto con el Victoria. De cualquier manera, el Vietma todavía sigue combatiendo después. Del Victoria no sé. Porque aquí es muy difícil hacer juicios acerca de toda una unidad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede en este tipo de enfrentamientos es que llega un momento en que la presión es demasiado fuerte, entonces te repliegas, no en el orden que quisieras, y vas hasta la línea posterior, te reorganizas y te reincorporas. Eso es lo normal, ¿no? No quiere decir que las personas huyeron, los soldados se marcharon del campo de batalla, no, nada que ver con eso, ¿no? Entonces, entonces hablar de dispersión, yo tendría mucho cuidado, porque inclusive las unidades o los soldados que corresponden a unidades que se han replegado pueden integrarse a otros batallones y seguir combatiendo de acuerdo a las necesidades de los comandantes, ¿no? Pero ahí está el hecho, ¿no? El ejército chileno está avanzando en bloque, se está enfrentando con guerrillas, que no son bloques, son soldados que están dispersos,
hacen lo mejor que pueden, pero al final los del Sucre son literalmente masacrados, 83%, como dije antes, ¿no? Entonces, recién en ese momento es que el comandante Camacho se da cuenta de lo que está pasando. Es decir, el ejército chileno no está avanzando con guerrillas, no va a tomar contacto, sino que directamente se está lanzando sobre la línea aliada, y entonces va a pedir refuerzos precisamente para contrarrestar ese avance en bloque que ha ordenado y que está aplicando Baquedano. Es decir, lo que está haciendo es un ataque frontal sólido sobre la línea aliada, sin ningún tipo de estrategia. Es decir, vamos a mandar este primero, este después, y este después, y este después. Tiene 5 divisiones o el equivalente de 5 divisiones para seguir mandando. Entonces, eso es lo que hace. Ya, lo que hay que entender es que el ataque chileno, de repente por ver el gráfico pensamos que están avanzando en una sola línea. No es así. El ataque chileno está dado como si fueran 3 carriles. El lado, a ver, en el lado izquierdo tenemos un mayor avance. En el centro tenemos un menor avance y en la derecha tenemos aún menor avance. Es como una grada. Así está avanzando el ejército chileno en esos 3 bloques. Detrás hay una división en la parte derecha chilena hay una división, y aparte hay otros 4,000 hombres de reserva que es como si fuese otra división adicional, ¿no? Entonces hay que tomar todo el conjunto como si fueran 5 divisiones y 5 bloques. Como les digo, entonces son como 3 carriles, ¿no? Que están avanzando a distinta velocidad. El hecho de que la línea aliada esté en arco, como se aprecia en el gráfico, va a hacer que el centro y la derecha chilenas lleguen prácticamente al mismo tiempo al contacto con el lado aliado. Por eso es que la izquierda, que es donde tiene un mayor avance, va a luchar una mayor cantidad de tiempo. Van a estar luchando en ese lugar una mayor cantidad de tiempo. Y recién en un periodo tardío de la batalla es que vamos a ver los enfrentamientos en el centro y vamos a ver los enfrentamientos en la derecha. ¿Qué es lo que sucede entonces? Todo el arco aliado mide 2.500 metros, son 2,5 kilómetros en ese terreno que es tan complicado, que es arenoso. Entonces, cuando se manda a traer a la agrupación colorada, que está compuesta por los colorados, que es el Alianza, y además el Aroma, que también tienen chaqueta colorada, por si acaso. La diferencia entre ambos es que unos tienen el pantalón blanco, el Alianza tiene pantalón blanco, mientras que el Aroma tiene pantalón gris. Cuando son traídos por presión de Eliodoro Camacho sobre Narciso Campero, todavía se combate en el flanco que está defendiendo Eliodoro Camacho. Cuando llega esta agrupación colorada compuesta por 2 batallones, inmediatamente comienza un contraataque. El contraataque es muy efectivo en ese momento. El avance que tiene la agrupación colorada es de 1,000 metros, es decir, 1 kilómetro de avance. Lo que significa que toda la progresión que había hecho ese flanco, esa ala chilena, es prácticamente desbaratada en la siguiente hora, digamos, de combate. El avance de la agrupación colorada es de 1,000 metros. Es en ese momento en el que parece que se produce la victoria del lado aliado, y es una confusión, porque obviamente la batalla no ha terminado, ¿no? Simplemente es el contraataque muy efectivo que logra un avance de 1,000 metros, 1 kilómetro de distancia, prácticamente devolviendo al ataque chileno hasta sus posiciones.
Esto, a pesar de que fue anunciado como una victoria, era obviamente un error. Era obviamente un error. ¿Por qué? Porque toda la agrupación colorada quedó colocada demasiado lejos como para poder ser socorrida por ninguna unidad. Y es entonces cuando se produce el refuerzo de la caballería chilena. En ese momento se produce el refuerzo de la caballería chilena y es ahí cuando el Aroma y el Alianza se tienen que formar en cuadrilongo, que de acuerdo a los preceptos de la guerra napoleónica es la mejor forma de poder enfrentar a una carga de caballería, lo cual es correcto, pero obviamente para las guerras napoleónicas, ya no para 1880. ¿Por qué? Porque al momento de formarse cuadrilongos puedes resistir todavía un ataque, una carga de caballería, pero te conviertes en un blanco estático para la propia infantería que puede disparar a placer en soldados que están inmóviles. Entonces se produce el ataque de la caballería. Mientras está atacando la caballería chilena, obviamente la infantería chilena no puede disparar porque le va a disparar a su propia caballería. La caballería chilena hace 3 intentos infructuosos de poder romper los cuadrilongos. Cuando se repliega la caballería chilena, que no significa derrota de la caballería, simplemente que vuelve a tomar posición para volver a lanzar otra carga. Cuando se repliega la caballería chilena, entonces la infantería chilena hace blanco sobre los cuadrilongos de la agrupación colorada. Y en ese momento se vuelve a producir otra masacre que es casi de la misma intensidad que la que sufre precisamente el Amarillos de Sucre. Y lógicamente no hay quien los pueda socorrer. Aquí yo tengo problemas para entender qué fue lo que pasó en ese momento. De repente algo muy parecido a lo que le pasó al segundo regimiento de línea chileno, que se dejaron obnubilar por la emoción de la batalla, etcétera. Pero ellos no debieron avanzar 1000 metros dentro de terreno adversario, de terreno chileno. Y lógicamente eso es lo que produce el envolvimiento después de la agrupación colorada y que se les dispare. Después de ese contraataque tan efectivo que sucedió, entonces se produce un nuevo repliegue. Y en ese momento, desde mi punto de vista, ya la batalla no tiene remedio, porque se ha utilizado la reserva más fuerte que tiene en ese momento el ejército aliado, se lo ha utilizado en el lugar donde se debía utilizar, pero realmente se empeñó demasiado a fondo. Como les digo, no encuentro explicación que no sea la emoción de la batalla para poder entender por qué avanzaron 1000 metros cuando en realidad la posición en general del ejército aliado era defensiva. Y ahí ya se producen los verdaderos problemas para poder sostener la línea aliada, ¿no? Por ahí, me quedo por ahí. Hay cosas que tengo que decir, ¿no? Hubo un intercambio entre Baquedano y Vergara a través de los medios de comunicación chilenos, muy duro. En ese intercambio se reveló que el ejército chileno sí tenía 22,000 hombres. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio cálculo acá, ¿no? Nuestros propios historiadores tienen su propio cálculo y nos hablan de cerca de 19,000. En cualquier caso, el ejército chileno superaba al ejército aliado. Si es verdad que tenía 22, pues lo superaba 2-1. Si tenía alrededor de 19, un poquito menos, pero con los datos que se han conversado acá, era aproximadamente 15 contra 10, entonces la diferencia era de 3-2.
Entonces no había paridad en las fuerzas. Y lo digo como autocrítica, ¿por qué? Porque en territorio peruano es inconcebible que el ejército chileno haya tenido superioridad numérica. Y esa superioridad numérica se dio, desde mi punto de vista, principalmente porque Arequipa y Arica, las guarniciones de esas ciudades no participaron en la batalla de Tacna. Esta fue la batalla principal. Lo de Lima era un sueño loco. El propio presidente del Perú les dijo, vengan aquí a Lima, cuando debería más bien haber tomado otro tipo de decisión después del resultado de la batalla de Tacna, ¿no? Pero el propio presidente peruano invitó al ejército chileno a ir hasta Lima, ¿no? Y sus palabras fueron que sucumba ese perverso ejército del sur, aquí en Lima daremos la victoria. Esas fueron las palabras del presidente Pierola del Perú cuando lógicamente las unidades profesionales, las que tenían mejor preparación, las que estaban mejor armadas, las que tenían los oficiales adecuados, se habían batido en Tacna, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que la batalla principal de la Guerra del Pacífico fue la batalla de Tacna. Creo que antes pudo haberse resuelto de mejor manera, con una intervención más enérgica, pero bueno, en Tacna era la oportunidad de poder reunir todas las fuerzas posibles y no se logró, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No había paridad de fuerzas, había superioridad numérica de parte de Chile, para no hablar de la superioridad en artillería y de la propia caballería. Entonces, como autocrítica, siempre es importante destacarlo. Después de la batalla de Tacna, no es que Bolivia se va al altiplano. Ese es un mito que ha sido creado por historiadores chilenos y no es verdad. Y por supuesto lo han seguido muchos historiadores peruanos fervientemente, ¿no? ¿Para qué? Para autojustificarse de lo que viene después. Como sucedió después de San Francisco, muchos soldados bolivianos integraron unidades del ejército peruano. Por eso es que sus nombres y su participación se ha desvanecido. Pero inclusive en las batallas de Lima, inclusive en ambas batallas, se puede precisar la presencia de soldados bolivianos peleando del lado peruano. Después hay un apoyo, no solamente político, sino además logístico al Estado peruano. Entonces, eso es un mito. Un mito. El que Bolivia desaparece del mapa es un mito totalmente falso, que todo lo que tenía como ejército Bolivia lo envió al Perú. Los sobrevivientes de ese ejército, que muchas veces he dicho que Bolivia le dio un ejército al Perú para defender su territorio, y lo que recibimos a cambio fue un batallón. Entonces, eso fue lo que volvió a Bolivia. Y para no hablar de la muerte de los oficiales, que son los que realmente consolidan al ejército. Un montón de gente no es ejército. El ejército se consolida especialmente por sus oficiales, suboficiales y clases. Y nuestro mejor personal militar falleció, fue herido o quedó prisionero como producto de la batalla de Tacna. Entonces, ¿qué ejército? Había que comenzar otra vez desde cero para poder montarlo, ¿no? Entonces, cosa que no sucedería sino en los próximos 20 años. O sea, en los próximos 20 años es que se reconstituye el ejército boliviano. Entonces, no hay tal. Y por supuesto yo quiero quedarme con eso, ¿no? Que el ejército boliviano murió defendiendo territorio que no era suyo en beneficio del aliado, y esa es la reivindicación que queremos levantar en este momento y para el futuro. Y condenar a la gente que habla lo contrario y que dice que Bolivia desapareció del mapa o lo que sea, ¿no? No desaparecimos, morimos ahí, nos quedamos ahí. Nuestros ancestros están todavía en ese territorio que es peruano, y demandamos honor y respeto para nuestros ancestros.